Bienvenidos un día más a mi canal. Espero que estén teniendo un día absolutamente genial. Hoy prepárense porque vamos a adentrarnos en un mundo de intriga, pasión, drama y por supuesto mucho corazón turco. Porque hoy vamos a hablar de las series turcas que están a punto de explotar en 2025 y que, créanme, no se pueden perder por nada del mundo. Estamos hablando de series que van a marcar tendencia, que van a generar conversaciones intensas y que, inevitablemente, van a ocupar un lugar especial en sus corazones. Así que acomódense, preparen su cafecito turco y acompáñenme en este viaje por las producciones que prometen arrasar en el panorama televisivo turco del próximo año. Pero antes de sumergirnos de lleno en estas joyas televisivas, un pequeño favor. Si les gusta el contenido que hago, si disfrutan explorando conmigo el apasionante mundo de las series turcas, les invito a que se suscriban al canal. Es completamente gratis. Y así, además de apoyarme, estarán al tanto de todas las novedades, reseñas y recomendaciones que tengo preparadas para ustedes. No se lo pierdan. Ahora sí, manos a la obra. Vamos a hablar de esas series que, según mis fuentes y mis investigaciones exhaustivas, están destinadas a conquistarnos en 2025. Y no se preocupen, he intentado cubrir una amplia gama de géneros para que haya algo para todos los gustos. Para empezar, quiero hablarles de una serie que a mí, personalmente, me tiene muy emocionada. Se titula Kader y es una historia que combina elementos de drama familiar, intriga política y un toque de romance prohibido. La trama gira en torno a una joven abogada, Aylin, que proviene de una familia humilde y lucha por hacerse un nombre en un mundo dominado por hombres poderosos y corruptos. Su vida da un giro inesperado cuando se cruza con Demir, el hijo rebelde de un influyente político, un hombre atormentado por secretos del pasado y con una visión muy cínica del mundo. La atracción entre Aylin y Demir es instantánea, pero su relación se ve amenazada por las ambiciones políticas de la familia de Demir y por los oscuros secretos que ambos ocultan. La serie promete ser un torbellino de emociones, con giros inesperados y personajes complejos que te harán reflexionar sobre el destino, el poder y el amor. Los rumores apuntan a que el elenco estará encabezado por dos de los actores jóvenes más prometedores de Turquía, lo que sin duda añade aún más interés a esta producción. Profundicemos un poco más en Kader. Lo que me atrae particularmente de esta serie es la complejidad de sus personajes. Aylin no es la típica heroína indefensa, es una mujer fuerte y decidida que está dispuesta a luchar por lo que cree, incluso si eso significa enfrentarse a poderosos enemigos. Su lucha por la justicia en un sistema corrupto es algo con lo que muchos espectadores podrán identificarse. Demir, por otro lado, es un personaje mucho más conflictivo. Su pasado lo atormenta y lo ha convertido en un hombre cínico y desconfiado. Sin embargo, en el fondo, sigue siendo una buena persona que anhela encontrar la redención. La relación entre Aylin y Demir promete ser explosiva, ya que ambos personajes tienen mucho que ganar y mucho que perder. Además del romance y el drama familiar, Kader también explorará temas importantes como la corrupción política, la desigualdad social y la lucha por la justicia. Los guionistas han prometido que la serie no se andará con rodeos a la hora de abordar estos temas, y que no tendrán miedo de mostrar la realidad de la vida en Turquía. La serie también contará con una impresionante banda sonora original que complementará a la perfección la trama y las emociones de los personajes. La producción está invirtiendo fuertemente en la calidad visual de la serie, con una fotografía cuidada y una dirección artística impecable. Kader tiene todos los ingredientes para convertirse en un éxito arrollador en 2025. La siguiente serie que quiero mencionar es un thriller psicológico que promete mantenernos al borde del asiento en cada episodio. Se llama Hizli y la premisa es realmente intrigante. La historia sigue a un grupo de amigos de la infancia que se reencuentran después de años de separación. Sin embargo, este reencuentro no es tan feliz como parece, ya que pronto descubren que todos ellos guardan oscuros secretos relacionados con un trágico incidente que ocurrió durante su adolescencia. A medida que intentan desentrañar la verdad, se verán envueltos en una red de mentiras, manipulación y traición que pondrá a prueba su amistad y los obligará a enfrentarse a sus propios demonios. Los creadores de Hizli han prometido una serie llena de suspense, con un ritmo trepidante y un final que nadie podrá predecir. Si les gustan las historias con giros inesperados y personajes con motivaciones ocultas, esta serie es para ustedes. Además, se rumorea que la banda sonora original será impresionante, lo que sin duda añadirá aún más atmósfera y tensión a la serie.
Hitlieslar se adentra en la psique humana, explorando los rincones más oscuros de la mente y las consecuencias de nuestros actos. Cada personaje tiene una fachada que oculta un pasado turbio y una red de mentiras cuidadosamente tejida. El reencuentro de estos amigos destapa viejas heridas y secretos largamente enterrados, desatando una ola de paranoia y desconfianza. La serie juega con la ambigüedad moral, haciendo que el espectador dude de las intenciones de cada personaje. ¿Quién dice la verdad? ¿Quién esconde algo? Estas preguntas mantendrán al público enganchado desde el primer episodio hasta el final. La producción de Hitlieslar ha puesto un gran énfasis en la creación de una atmósfera opresiva y claustrofóbica. Los escenarios, la iluminación y la música se combinan para generar una sensación constante de tensión y peligro. La serie también se beneficia de un elenco talentoso que interpreta a personajes complejos y emocionalmente cargados. Los actores logran transmitir la angustia, el miedo y la desesperación de sus personajes de una manera convincente, sumergiendo al espectador en su mundo de secretos y mentiras. Hitlieslar promete ser una experiencia catártica y perturbadora que dejará al público reflexionando sobre la naturaleza de la verdad y la fragilidad de la amistad. Ahora, para los amantes de las comedias románticas, tengo una recomendación que les va a encantar. Se titula Jane Lama, y es una historia ligera y divertida sobre dos personas completamente opuestas que se ven obligadas a trabajar juntas y, como es de esperar, terminan enamorándose. El protagonista es Khan, un arquitecto exitoso pero un poco gruñón, que se ve obligado a contratar a Elif, una joven diseñadora de interiores llena de energía y optimismo, para que le ayude a renovar su nuevo apartamento. Desde el primer momento Khan y Elif chocan constantemente debido a sus personalidades tan diferentes y a sus ideas opuestas sobre el diseño. Sin embargo, a medida que pasan tiempo juntos, empiezan a conocerse mejor y a descubrir que tienen más en común de lo que pensaban. Jane Lama promete ser una comedia refrescante y encantadora, con diálogos ingeniosos, situaciones divertidas y una química innegable entre los protagonistas. Si buscan una serie para relajarse y pasar un buen rato, esta es una excelente opción. Además, los paisajes urbanos de Estambul, que sin duda serán uno de los escenarios principales de la serie, añadirán un toque de encanto adicional a la producción. Jane Lama es una bocanada de aire fresco en el panorama televisivo. Su humor ligero y sus personajes entrañables la convierten en la opción perfecta para desconectar del estrés diario y disfrutar de un rato agradable. La serie se basa en la dinámica de opuestos que se atraen, explotando las diferencias entre Khan y Elif para generar situaciones cómicas y románticas. A medida que la relación entre los protagonistas evoluciona, el público se enamorará de su encanto y su química innegable. Además de la trama romántica, Jane Lama también explorará temas como la importancia de la comunicación, la superación de los prejuicios y la aceptación de las diferencias. La serie pretende transmitir un mensaje positivo y optimista, recordando al público que el amor puede surgir en los lugares más inesperados. La producción ha elegido cuidadosamente los escenarios de la serie, mostrando la belleza y la diversidad de Estambul. Los paisajes urbanos, los mercados bulliciosos y los cafés tradicionales añadirán un toque de autenticidad y encanto a la historia. Jane Lama tiene todos los ingredientes para convertirse en una comedia romántica de culto. Pero no todos son dramas e intrigas. También hay espacio para la historia y la aventura. Y aquí es donde entra Osman İmparatorluğu'nun Yükselişi, una serie de época que nos transportará al corazón del Imperio Otomano durante su periodo de mayor esplendor. La serie narrará la historia del sultán Solimán el Magnífico, su ascenso al poder y sus conquistas militares que expandieron el imperio por toda Europa y el Mediterráneo. Además de las batallas y las intrigas políticas, la serie también explorará la vida personal de Solimán, sus relaciones con sus esposas e hijos, y su legado como uno de los gobernantes más importantes de la historia otomana. Osman İmparatorluğu'nun Yükselişi promete ser una producción ambiciosa y espectacular, con una cuidada recreación de la época, vestuario impresionante y batallas épicas. Si les gustan las series históricas con grandes escenarios y personajes carismáticos, esta es una opción que no se pueden perder. Se espera que la serie cuente con un gran presupuesto y con efectos especiales de alta calidad, lo que sin duda añadirá realismo y espectacularidad a las escenas de batalla. Osman İmparatorluğu'nun Yükselişi es un proyecto faraónico que pretende recrear la grandeza y el esplendor del Imperio Otomano en su máximo apogeo. La serie no solo se centrará en las conquistas militares de Solimán el Magnífico, sino que también explorará la cultura, la sociedad y la política de la época.
Los guionistas han investigado a fondo la historia otomana para garantizar la autenticidad de la serie, y han contado con la colaboración de historiadores y expertos en la materia. La producción ha invertido fuertemente en la recreación de los escenarios, el vestuario y la utilería de la época. Se han construido réplicas de palacios, mezquitas y fortalezas para transportar al espectador al corazón del Imperio Otomano. El vestuario, diseñado por reconocidos modistas, es una obra de arte en sí mismo. Cada detalle ha sido cuidadosamente pensado para reflejar la riqueza y el poder de la corte otomana. Las escenas de batalla serán espectaculares, con miles de extras, caballos y efectos especiales de última generación. Osmanlı İmparatorluğu'nun Yükselişi promete ser una experiencia visualmente impresionante que cautivará al público. Por último, pero no menos importante, quiero hablarles de una serie que combina elementos de ciencia ficción y drama familiar. Se titula Gelecekten Gelenler y la premisa es bastante original. La historia se centra en una familia que repentinamente recibe la visita de sus versiones futuras, quienes viajan al pasado para advertirles sobre un desastre inminente que amenaza con destruir el mundo. Sin embargo, la llegada de los viajeros del tiempo no solo revela secretos del futuro, sino que también desentierra viejos conflictos y resentimientos dentro de la familia. A medida que intentan evitar el desastre, los miembros de la familia deberán aprender a trabajar juntos y a superar sus diferencias para salvar el mundo y, al mismo tiempo, sanar sus propias heridas emocionales. Gelecekten Gelenler promete ser una serie emocionante y reflexiva, que nos hará pensar sobre el futuro de la humanidad y la importancia de los lazos familiares. Además, la serie explorará temas como el cambio climático, la inteligencia artificial y la responsabilidad social, lo que sin duda la hará relevante y actual. Gelecekten Gelenler es una propuesta innovadora que combina la ciencia ficción con el drama familiar de una manera original y conmovedora. La serie no solo se centra en la amenaza del desastre inminente, sino que también explora las complejidades de las relaciones familiares y la importancia de la unidad. Los viajeros del tiempo no solo traen consigo información sobre el futuro, sino que también desentierran viejos secretos y resentimientos que han estado latentes durante años. La serie plantea preguntas importantes sobre el libre albedrío, el destino y la responsabilidad de nuestras acciones. La producción ha puesto un gran énfasis en la creación de un mundo futurista creíble y realista. Los efectos especiales son de alta calidad y se utilizan para representar la tecnología avanzada del futuro de una manera convincente. La serie también se beneficia de un elenco talentoso que interpreta a personajes complejos y emocionalmente cargados. Los actores logran transmitir la angustia, el miedo y la esperanza de sus personajes de una manera convincente, sumergiendo al espectador en su lucha por salvar el mundo y sanar sus propias heridas emocionales. Gelecekten Gelenler promete ser una experiencia emocionante y reflexiva que dejará al público pensando sobre el futuro de la humanidad. Y bueno, queridos amigos, estas son solo algunas de las series turcas que prometen hacernos vibrar en 2025. Por supuesto, hay muchas otras producciones en camino, y estoy segura de que habrá muchas sorpresas agradables a lo largo del año. En resumen, hemos explorado 5 series turcas prometedoras para 2025, Kader Cemberi, un drama familiar con intriga política, Hizli, un thriller psicológico lleno de secretos, Ceylan Lama, una comedia romántica encantadora, Osmanlı İmparatorluğu'nun Yükselişi, una serie de época espectacular, y Gelecekten Gelenler, una serie de ciencia ficción con un mensaje profundo. Espero que este recorrido por las futuras series turcas les haya resultado interesante y les haya abierto el apetito por más. Les agradezco enormemente por haber dedicado su tiempo a ver este vídeo. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Cuál de estas series les llama más la atención? ¿Hay alguna otra serie turca que estén esperando con ansias? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leer sus opiniones y saber qué piensan. Y antes de despedirme, un último favor, si les gustó este vídeo, no olviden darle un me gusta, compartirlo con sus amigos amantes de las series turcas y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Así me ayudarán a seguir creando contenido y a explorar juntos el maravilloso mundo de las series turcas. Muchísimas gracias por su apoyo y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.